quería reiterar a nuestros invitados que estamos contentos de tenerlos acá. Señora Rosa, Elisa, señor rector José Antonio Guzmán, Federico Batis, Marcela Rentería, vicerrectores, autoridades universitarias y representantes de la Alianza de Universidades que auspicia este foro. Bienvenidos. También doy la bienvenida a todos los que están conectados a través de la transmisión de esta actividad en línea. Bienvenidos a todos y los invitamos a participar a través del WhatsApp que se está proyectando aquí al fondo. Eso es también lo que quería agregar a continuación, que podrán canalizar sus preguntas a través del WhatsApp que se proyecta en la pantalla del fondo. Antes de pasarle la palabra a nuestros invitados, les quería explicar por qué acá no somos solo mujeres. Esto porque, bueno, acá está una actividad de la Alianza de Mujeres en la Academia y entonces también nosotros somos muy activas las que estamos metidas en este grupo, pero también quiero explicar por qué hemos invitado a entrevistar a Federico Batis y por qué en esta actividad también son bienvenidos todos los hombres. El desafío de integrar a las mujeres en la academia es común a hombres y mujeres. Esa es la razón más fundamental. El rector aquí presente y todos nosotros en esta universidad queremos que esto sea un proyecto vivo de todos. Que esto no sea, como decimos en Chile, una cosa de mujeres. La sociedad no es solo cosa de mujeres. La familia no es cosa de mujeres. El conocimiento no es cosa de mujeres. La investigación no es cosa de mujeres. La educación tampoco. Es cierto que con perspectiva histórica, muchas estamos metidas en todo esto hace muy pocos años, o sea, menos de 100, la verdad. Los beneficios de esta presencia son innegables. El desafío es crear las condiciones para que más mujeres puedan desarrollar todos sus talentos en todos los campos del saber y de la vida humana. Esto es también un desafío para los hombres. Entonces, ahí está la explicación. La alianza que nos convoca tiene como objetivo levantar indicadores de la presencia y avance de las mujeres en la academia. Esto nos permitirá trabajar para crear las condiciones que permitan que todos, hombres y mujeres, podamos contribuir al desarrollo del conocimiento y de la sociedad. La corresponsabilidad es un desafío de todos. Con esto creo que se justifica más que suficientemente la presencia de nuestro entrevistador Federico Batis, director del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de los Andes, y de todos los hombres que nos acompañan. O sea, somos la universidad de hombres y mujeres. Ya. Entonces, al final de esta entrevista, le vamos a dejar la palabra a nuestro rector para que cierre esta actividad, pero también quería comentarles que a continuación se va a firmar el convenio de la Alianza de Universidades Chilenas por Mujeres en la Academia, que es un hito en nuestra colaboración, porque llevamos trabajando bastante tiempo en la firma de este convenio. Entonces estamos muy alegres también porque es una oportunidad la visita de la señora Rosa para la firma de este convenio. Sin más, le paso la palabra al recién nombrado Federico Batis y le traspaso el desafío de hacer hablar a nuestras invitadas, mujeres que han sido pioneras en sus campos de trabajo y que a muchas de las que estamos aquí nos inspiran. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que quiero partir agradeciendo a las coordinadoras de Alianza Mujeres en la Academia y a las que estuvieron organizando este conversatorio por haberme dado el privilegio y el honor de estar aquí junto a estas dos grandes mujeres y grandes académicas. La verdad es que para mí, como lo dije, es un verdadero honor estar aquí. Quiero partir agradeciéndoles su presencia. Sé que ninguno de los tres estamos acostumbrados a estar en estos escenarios, y la verdad es que como universidad
que en este momento nos toca liderar esta alianza de Mujeres por la Academia, y particularmente a mí estoy muy agradecido de que estén aquí con nosotros. Dicho eso, quiero partir presentando a nuestras dos invitadas. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero voy a partir con la doctora Rosa Debes, quien es bioquímica de la Universidad de Chile y además obtuvo su PhD en la Universidad de Western Ontario, en Ontario, en Canadá, y además también ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de Southern California, en Estados Unidos. Y como ustedes saben, después de una larga trayectoria académica y científica, asumió el año pasado como rectora de la Universidad de Chile, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en los casi 180 años de vida de esa casa de estudios. Por otro lado, también quiero presentar a Elisa Marusic. Ambas me han autorizado a copiarlas, lo cual para mí es algo muy bueno. La doctora Elisa Marusic es puntarenense y es licenciada en Biología y Química de la Universidad de Chile también, y después también realizó estudios doctorales, al igual que la doctora Debes, fuera de Chile, en este caso en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde además fue profesora visitante y desarrolló varias investigaciones en conjunto con esa casa de estudio. Y es además una de las fundadoras, como vamos a ver más adelante, de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Rosa, Elisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero partir este conversatorio. La idea es que sea un conversatorio informal, donde nuestras invitadas puedan contar sus experiencias. Y quisiera partir con algo que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí la historia de ambas, y es que, si bien yo las conocía en forma independiente por su trayectoria, no sabía que ustedes habían compartido parte de su carrera académica, y de hecho para muchos me las presentaron como que son amigas. Entonces quisiera partir por eso. ¿Cómo fue que se conocieron y en qué circunstancias de la carrera académica de ambas se encontraron? Rosa, si quieres partir tú. ¿Yo? Creo que tienes micrófono. Con esto. Pues. Bueno, qué pregunta bonita. Lo primero es agradecer, por supuesto, el estar acá. Gracias, rector, y gracias a cada uno y cada una quienes lo han hecho posible, a la Alianza también. Pero bueno, muy especialmente a Elisa. Y no sé, decir desde el comienzo que esto no es un conversatorio cualquiera, que para mí en lo personal es muy emocionante estar hoy día aquí conversando con Elisa frente a ustedes, porque sí, más que compartir solo una parte de la vida académica, yo no estaría aquí si no fuera por Elisa y tantas otras personas también, pero muy especialmente ella, que han creído en uno, ¿no? Eso es algo muy importante para todas quienes estamos acá, el ver por qué estamos en el lugar que estamos, quiénes nos han acompañado, quiénes nos han ayudado a llegar a ese lugar y fundamentalmente quiénes tuvieron fe en una. Y la Elisa fue así, ella era la directora del departamento, ¿no? Y si no era como que fuera. Que va a ser en todos los departamentos donde esté, pero bueno. Sí, y yo venía llegando a un doctorado en Canadá, como ahí se leyó. Yo me había formado en otra facultad, Elisa estaba en el glorioso Departamento de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina, me había formado en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y Química y Farmacia en esa época, como bioquímica. Lo que quiero decir que mis redes, mis grupos más cercanos estaban en otro lugar. Y luego había hecho un doctorado
sin mayores redes con Chile, en un lugar donde no había mucho vínculo con Chile, y había de alguna manera cambiado la orientación de mi trabajo original. Mi tesis había sido en enzimología en Chile, y luego había pasado a estudiar procesos de transporte a través de la membrana celular. Entonces me había cambiado también del punto de vista científico. Y bueno, y volví a Chile con este doctorado en una época compleja, era el año 80, y un postdoctorado también que había hecho, ¿no? De 2 años. Pero quiero decir, a pesar de todo eso, sin suficientes redes, y cuando pienso en eso, digo, ¿y cómo serán las redes, las personas que no tienen todos esos estudios? Yo tenía un padre que había sido decano en la Católica, tenía todas las redes posibles de la academia, y sin embargo, no, en ese momento no, eso no estaba. Y Elisa creyó en mí, fundamentalmente. Y eso es lo que quisiera destacar. Y luchó y peleó para que pudiera entrar a ese departamento como académica, primero de manera informal, y voy a llegar hasta acá nomás porque podría estar, uno se entusiasma con la historia propia, no quiero hacer eso, pero mis primeros 2 meses fueron pagados con un arreglo eléctrico que el decano dejó de hacer. La Elisa no se acordaba, yo sí me acuerdo de ser de ese nivel, pero bueno, así fue. Después hubo un concurso y todo se formalizó, y, en fin, y hice mi vida. Y lo otro que quisiera decir es que yo entré a ese lugar pensando que mi vida iba a ser ahí. Y eso también es algo distinto hoy día, ¿no? Es distinto, a lo mejor es bueno que sea distinto, no quiero decir. Pero uno entraba a la Universidad de Chile, en este caso, bueno, yo venía de ahí, pero como académica, y a ese lugar, a jugarse entera por ese lugar. Nunca tuve una idea que podría estar después en otra parte. Confianza por los 2 lados, entonces, ¿no? Pero, Elisa. ¿Tú, Elisa, cómo recuerdas ese momento Claro con que, la llegada de Rosa? a ver, Rosa llegó un momento, era el año 80, en que había una verdadera crisis económica. Por supuesto que la crisis económica afecta a la universidad. Y entonces, del principio pensé que esta era una persona muy valiosa, entonces me jugué para que quedara, y me costó mucho conseguir que se creara un cargo. Por eso que esos primeros meses yo no recordaba, tuviste honorarios, parece, o algo parecido. Y creo que las dos tenemos líneas distintas de trabajo. Rosa tiene una línea muy bioquímica y muy de transporte, maneja muchos conocimientos de tipo más bien biofísicos, matemáticos. Yo tenía una onda mucho más fisiológica, siempre buscaba el animal entero para estudiar, pero a pesar de eso, calzamos muy bien. Cada una mantuvo su línea independiente. Rosa tuvo que compartir oficina por meses, o no sé si años. Con 7 años. otro, ¿Están contados los años? con otro ayudante que yo tenía, y sobrevivió todo ese tiempo compartiendo oficina, porque realmente uno necesita su espacio, ¿no es cierto? Para escribir, para pensar, para todo. Pero bueno, siempre la vida significa sacrificios. O sea, si uno mete, y si uno tiene ideales, si uno tiene ideas como tenía Rosa, sacar adelante un proyecto que tenía importante, eso está por encima de las dificultades. Entonces, creo que nos entendimos bien, mantuvimos algo que yo siempre aprecié mucho, era un famoso Journal Club, que todos los días lunes, con los ayudantes, con la gente que trabajaba conmigo, se hacía un Journal Club en que alguien presentaba un trabajo y ese trabajo se discutía y se analizaba. Yo creo que eso es muy importante en la formación de las nuevas generaciones. O sea, que tengan la oportunidad de de discutir trabajo con personas que ya son expertas en el tema y que puedan participar
de igual a igual. Y Y era esta- sagrado, con paro, no paro, lo que fuera, el lunes a la 1 de la tarde, todo. sagrado. No sé, uno de los buenos recuerdos. Y esta relación, como dice Rosa, uno entraba a la universidad con la idea de que ese iba a ser casi un segundo hogar, ¿ah? Y en eso se proyectaba. Pareciera ser que en algo se mantuvo, más allá de que uno, en este caso tú, Elisa, no seguiste en la Chile, pero la relación entre ustedes trascendió lo netamente académico. Claro, es decir, para mí mi alma mater es la Chile, porque ahí me formé, ahí estudié, ahí empecé mi carrera. Sí, Y Claro. para esta, llegar a esta es una segunda alma mater, pero la primera. está bueno tener dos almas. Quisiera como retroceder un poco para ver cómo se fue dando las situaciones y las experiencias para llegar a este encuentro entre ustedes dos. Y a mí me gustaría que pudieran contar o contarnos cómo fue cuando ustedes eran jóvenes decidir estudiar una carrera, en el caso de Rosa, bioquímica, en el caso de Elisa, biología, química, carreras que se proyectaban vinculadas a la academia, a la investigación y a la academia, en ese tiempo. Es decir, qué circunstancias, yo diría, no sé, familiares, cómo era el contexto familiar, cómo era el contexto en el colegio, que fue haciendo de que se prendiera esta llamita de lo académico, de la investigación, de la ciencia, y que finalmente las tiene hoy acá. ¿Cómo fue esa experiencia previa antes de estudiar o de entrar a la universidad? Rosa o Elisa. ¿Quieres partir? Parte de todo. Parto yo. Bueno. Difícil. Difícil la decisión en esa época. Vamos a ver qué nos cuenta Elisa. Yo no sé esa parte suya. Yo tenía este padre decano justo 9 años antes de que entrara a la universidad. Entré el año 68 y dejó de ser decano en 67. Fue un ingeniero, una época muy importante para nuestra familia, para él, para la universidad. Y además tenía hermanos hombres, todas mujeres. Yo iba a ser ingeniero, era obvio, como el padre. Y me gustaban mucho las matemáticas, y por lo tanto siempre estuvo en mi cabeza que iba a ser ingeniero. Hasta poco antes de tener que tomar la decisión, el último año del colegio, los 2 últimos, quizás en que me empezó a fascinar la bioquímica, lo que uno le llegaba como esta biología química, la fotosíntesis, ese tipo de procesos que en el fondo eran bioquímicos, uno los estudiaba en biología, pero era eso, donde la física y la química se encontraban con la biología. Y me empezó como a maravillar eso, y comprender, y era una época en que las carreras científicas, bioquímica tenía 8 años como carrera, eran muy recientes, la Facultad de Ciencias en la Chile y la Facultad de Ciencias también en la Chile, partiendo, ¿no? con los estudios de ciencia. Pero era algo raro, ajeno, distante, incluso de nuevo el mundo en que yo vivía. Y ahí un profesor de física, don Carlos Mercado, que en algún momento fue decano después de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, me acuerdo que fui a contarle esto a él y le dije, me gusta la ciencia que hago, a dónde voy. Yo no sabía si era tecnología médica, si era la Facultad de Ciencias, si era bioquímica, qué era, no sabíamos lo que era esa profesión. Y él me dijo, en bioquímica, vaya hacia allá, fue clave la orientación suya. Y después, bueno, fui preguntando en otros lados, en la propia Facultad de Medicina, no sé,
Cori, que era el gran maestro y el gran formador de muchos bioquímicos, biofísicos y personas en las distintas ciencias, que había creado esta carrera, y gran maestro, que reconozco como mi maestro. Entonces, pero, y usted dirá, ¿en qué habla tanto de su padre? Bueno, hubo dos cosas que tuve que, de alguna manera, uno podría decir, o traicionar al padre, o que fue el momento de la libertad también, ¿no? Que fue que no iba a ser ingeniero. Para él fue terrible, porque yo quedé en ingeniería, porque en esa época uno podía postular independientemente a las distintas universidades, y por lo tanto se era admitida de manera independiente. Yo estaba admitida en la Católica de Ingeniería. Y la universidad, ¿ah? Y la universidad suya, querida, amada, y no había bioquímica en otro lugar, era en la Chile. Entonces yo llego a la Chile así, y en buena hora. Bueno, fue maravilloso llegar a ese mundo, pero fue así, y fue con dudas, y fue con dolor de alguna manera, y con mucha incertidumbre. Entonces, de nuevo, y no me voy a cansar de repetirlo, pienso en cada una y cada uno de mis estudiantes, que hoy tienen que tomar las decisiones todavía así, porque es muy difícil tomar esa decisión muy temprano en la vida, a los 18 años. Y ya sabemos, el 50% de los estudiantes de la Universidad de Chile son hijos de padres y madres que nunca fueron a la universidad. Y entonces hay que acompañar y hay que estar ahí y orientar. Solo una consulta antes de pasar a la Elisa. Hay veces que uno siente que el ambiente familiar es el que termina como empujando a alguien a hacer una carrera, y en este caso tú sentiste que al optar por esa carrera estabas quizás traicionando la intención, o al menos lo que se vislumbraba, que era ser ingeniera. Entonces implicaba no solamente optar por una carrera que era nueva, como dices tú, sino también implicaba una decisión que probablemente no era la que compartía en este caso tu padre. Él nunca me empujó, pero yo sé que le dolió mucho. Pero, y ver ese dolor es duro. Y era natural. Además era un momento muy bonito de esa escuela. Pero bueno, así fue, y sí, riesgo y apuesta. Y después, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo te vio? Bien. Ya te vio. No, sí, era un hombre maravilloso, siempre nos apoyó. Sí. ¿Y tú, Elisa? Las tres fuimos a la Chile. A las tres en la Chile. Por distintas razones. Una fue la Católica. Por distintas razones. ¿Y tú, Elisa? En cambio, en mi caso fue distinto. Mi hermano mayor estudiaba ingeniería química y siempre me buscaba y me iba explicando cosas de química. Entonces me fui fascinando con eso. A pesar que yo siempre tuve una tendencia a la biología, opté por estudiar primero química. Cuando terminé ahí, resultó que en un verano conocí, inmediatamente terminando la carrera, conocí una argentina que era discípula de Bernardo Hussein, Premio Nobel de Medicina argentino. Entonces me entusiasmé con lo que me iba contando, y además me dijo, mira, yo te voy a conseguir una beca con CONICET, que era la Corporación Nacional de Investigación Argentina, para que vayas allá a trabajar conmigo. Y ella trabajaba con Bernardo Hussein. sí, ella era era como una de las discípulas favoritas. Bernardo Hussein tenía mucha gente trabajando. Entonces partí, me fui becada a Argentina, y fue una experiencia maravillosa, porque conocí gente increíble. Él era un científico 100%, enciclopedista, tenía muchos becados, muchos discípulos, además de la gente que trabajaba directamente con él. Entonces era un ambiente muy favorable, muy increíble. Bueno, y ahí me contaste que en esa estadía en el laboratorio de Bernardo Hussein también estuviste con Leloir. sí, porque resulta que Otro, para los que no saben, es otro premio Nobel argentino.
No, y además yo debo mi nombre a él, porque se llamaba Luis Federico, yo me llamo Luis Federico. Claro, mira, tú sabes cómo había muchos problemas y revueltas en las universidades en los tiempos que él se ganó el premio Nobel. Entonces decidió invertir su premio en construir un edificio de investigación. Y ese edificio era de 4 pisos, era casi una manzana, pero tenía 4 pisos. Los 2 primeros pisos lo ocupaba UCEI y los 2 de arriba, Leluar. Leluar era un médico que ganó el premio de química por su investigación de la estructura de la insulina. Entonces, también era un ambiente increíble. Yo conocí a Leluar. Bueno, Leluar venía de una familia riquísima de Argentina. O sea que él se financiaba su investigación con el patrimonio familiar. Y lo conocí en el laboratorio lavando material de vidrio con una cotona gris. A los 5 años de eso ganó el premio Nobel de medicina, de química, perdón. Y ahí esa estadía te marcó, como dices tú, de alguna forma para después seguir en el ámbito más biológico, no tan químico. Totalmente biológico. Así que no, se me olvidó la química. Ahí el amor por la fisiología. No, y una vez que entraron en la universidad, las dos en la Universidad de Chile, ¿cómo fue esa experiencia académica para después saltar? Es decir, ambas sintieron de que había que seguir formándose. Ambas se fueron a hacer estudios afuera. Sí. ¿Eso es algo que lo fueron viviendo en el transcurso de la carrera o al finalizar la carrera? ¿Cuándo se dieron cuenta de que la carrera implicaba o convenía, digamos, seguir con estudios posteriores o de posgrado? En este caso, un doctorado. ¿Y por qué afuera, digamos? Acá en Chile, ¿cómo era la situación? ¿Y cómo llegaron a estos centros de investigación o a estos grupos en Yale, en el caso de Lisa, y en Canadá, en Ontario, en el caso de Rosa? Cuente usted primero. Bueno, a ver, yo cuando regresé de UCEI, empecé a trabajar en la Facultad de Medicina. Y ahí empecé enseguida a hacer cosas de investigación. En ese tiempo trabajaba con Jorge Torretti, que era un médico que estaba en la clínica y estaba en el laboratorio, muy interesado en la investigación. Entonces, de ahí Jorge Torretti me dijo, ¿por qué no postulas a una beca afuera? Y a esa altura, los dos con Jorge habíamos publicado un artículo fisiológico en la revista Nature, que es revista top de ciencia en el mundo. Entonces, eso me abrió las puertas para conseguir una excelente beca y ir allá. Es más complejo. Yo recibí el 74, hice la tesis en 73. Por lo tanto, era la época del golpe. Yo estaba casada con un argentino, socialista, y nos fuimos y nos teníamos que ir. No exiliados, pero era prudente irse. Y bueno, y coincidía también con que había terminado justamente, ya me había titulado. Siempre supe que quería hacer el doctorado, a pesar de que mi gran maestro Osvaldo Cori era enemigo de los doctorados. Él no lo tenía. Y sin embargo tenía una estupenda formación y muchas redes, y había estado en el extranjero por periodos largos, pero él era de la idea, y varios eran en ese momento, de que era una pérdida de tiempo, que se te van a meter en los cursos, ya tienes una formación que era cierto, suficiente, básica, y vas a perder mucho tiempo en estos cursos para lo que tienes que hacer ahora es investigar, por lo tanto hay que irse simplemente a trabajar.
Menos mal no le hice caso. Yo varias veces no le hice caso. Eso. Estoy muy consciente de que tenía esa rebeldía, pero con cierta claridad de hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde tenía que ir. Y él era, de nuevo, era un otro padre, ¿eh? Estamos hablando de la Alianza Mujeres. Yo creo que es importante tener conciencia de esas figuras, porque cuesta encontrar camino propio a veces, sobre todo cuando hay tanta admiración y tanto cariño. Ya. Y entonces, lo que hizo mi marido médico fue que escribió, marido de nuevo, Alianza, ojo, escribió 100 cartas, no tengo idea, ¿no? Para irse a donde fuera, ¿no? Y resultó que lo recibía alguien muy, muy bueno en un lugar que no conocíamos, que se llama London, Ontario, cerca de Toronto, donde estaba la Universidad de Western Ontario. Y ahí llegué sin nada, en junio. Y con esta, de nuevo, convicción de que, bueno, yo en septiembre tenía que estar haciendo el doctorado. Yo digo, a ver, pero ¿cómo? Y ahí entonces había un chileno que había estado ahí, Antonio Morelo, y me dijo, mira, el mejor lugar es al instituto. Y empecé a buscar, me recibieron por ese vínculo también, de una manera especial. De nuevo, ¿eh? Ahí hay otro vínculo. Y al final dije, ya, con este investigador quiero trabajar. Él dijo, muy bien, pero tiene que entrar al doctorado. Y el doctorado dije, no tiene financiamiento. Por lo tanto, no la podemos aceptar, a pesar de que me miran y me dicen, esto es mis cursos. Es un curso que es un título que es académico, me acuerdo, alguien me preguntó, como esta licenciatura o técnico, todo lo que había estudiado. No he hecho más que estudiar los 6 años anteriores. Y bueno, y finalmente tuve que ir a hablar con el dean de estudios graduados, y me acuerdo que la frase, pasé una secretaria, entré a su oficina y le dije, si yo no estudio, yo me voy a morir. Yo me acuerdo, yo pienso, no sé si ahora viene alguien y me dice, me dije, yo me voy a morir, yo tengo que entrar, tengo que estudiar. Y me dio un teaching assistantship y pude empezar el doctorado ese año. Funcionó. Entonces, estas convicciones que uno tiene, ¿no? Pero no son caminos anchos y son complejos. Y resultó ser un lugar maravilloso, con un director de investigación superior. Entramos juntos en el campo de la cinética del transporte. Él antes había trabajado en CIMA, yo fui por eso a hablar con él, pero me dijo, hagamos esto otro que es más interesante, y por lo tanto fue algo muy nuevo, creativo, donde yo tuve participación muy directa. Y empezamos a trabajar en la tesis en Canadá, se empezaba desde el primer año. Y eso entonces era una gran cosa también, ¿no? Que los cursos se hacían junto con el trabajo de tesis que partía el primer día, prácticamente. Así que, bien, pero ahí hubo contexto político asociado a la decisión. ¿Y cómo fue ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia en el exterior? Tú mencionaste, Rosa, de que mientras estuviste allá tampoco, no habían vínculos con Chile. ¿En tu caso, Elisa, también fue así? ¿O tú, mientras estabas afuera, tenías vínculos con Chile? ¿Cómo fue vivir afuera durante un periodo largo de tiempo y esa experiencia después cuando vuelven? Que ahí me gustaría ir después. Bueno, los vínculos con Chile en ese momento, la década del 60, la verdad es que no había ni internet, no había ni WhatsApp, no había nada. Solo cartas que uno escribía, que con suerte llegaban en 10 días a Santiago. Entonces, la verdad es que los vínculos no eran muy grandes. A lo más en algunos congresos, en alguna reunión, uno se topaba con algunos chilenos, pero no. Eran otros momentos, otra vida. La vida que la gente de ahora no conoce, la nueva generación, la generación Z, está en otro mundo. Éramos de otro mundo. Claro, y eran los congresos. Yo ahí veía, bueno, la biofísica chilena, que estaba en esa época ya con mucho prestigio internacional,
porque yo había como mutado, migrado hacia la biofísica de alguna manera afuera. Y ahí eso se daba en dos lugares, en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Medicina de la Chile. Y fui a ambos lugares. Fui a Ciencias, conversé con Mario Luxoro, un hombre maravilloso, que muchos de ustedes conocieron, y me dijo, mira, así era tan difícil el tiempo, me dice, mira, en realidad para contratarte a ti me tendría que morir yo. Yo no podía ser tan descortés. Entonces, me fui a medicina, donde estaba alguien como el Elisa, y fue capaz de abrir un espacio sin matar a nadie. Pero así era precario y era difícil y había que tener, sí, mucha seguridad. Yo quería, no dije nada, pero está aquí la Vito Lobo, va a ser como un homenaje a ella, gran discípula de la Elisa, que la Elisa la quería tanto, más que a mí, digamos las cosas como son. Y es la parte de la docencia, ¿eh? Yo llegué a la Facultad de Medicina sin haber hecho nunca docencia. En esa época también eso era más infrecuente, que uno fuera ayudante en sus propios estudios de pregrado, hoy día es más frecuente, y también de doctorado. En el doctorado era solo trabajo de investigación muy intenso, pero nada de enseñar, a pesar de que la beca decía eso, pero nunca enseñé. Y entonces llegó a medicina y el curso tenía 360 estudiantes. Y teníamos que enseñar en un auditorio, había partían dos secciones, pero cada una tenía 180. Eran todos los estudiantes era el único curso de biofísica que se hacía para todos los estudiantes. Otros se hacían en distintas sedes, pero este era masivo. Y ahí Vito estuvo coordinando una mitad y yo en la otra. Y yo nunca he estudiado tanto como para prepararme para hacer esas clases. Eran cursos colectivos, como deben ser acá también cuando son de ciencia, pero meses de meses, o sea, un mes y medio por lo menos para hacer las primeras 5 clases intensamente. Así que sí, es mi forma ahora en docencia también. Sin estar preparado, pero me llevaron a un punto que quería destacar. ¿Qué valor le dan a ustedes? Ya me queda claro el valor que le daba Elisa a la docencia en la carrera académica. Y esto es transversal, probablemente, no solo desde el punto de vista de la carrera académica de una mujer, sino de la carrera académica general. ¿Qué valor le dan, sobre todo siendo grandes científicas, ¿verdad? Es decir, dedicadas con un porcentaje importante a la investigación? ¿Qué valor destacan o rescatan ustedes en la docencia, como dentro de la actividad académica? Elisa. Bueno, yo creo de que la docencia se enriquece muchísimo cuando los profesores son personas que están investigando en esa área o con afán de saber más, y no el profesor que repite las clases de los libros. Yo creo que en este momento las clases positivas casi no se justifican con todos los medios que tenemos ahora. Entonces, pero sí que en una de las clases positivas, que eran los que teníamos en ese tiempo, hay algo que se puede transmitir a los alumnos que no están los libros y que el profesor lo da. Entonces, el tener un background de estudios, de trabajos, favorece el contacto con los alumnos realmente se enriquecen. En la Chile, bueno, Rosa contaba que de las 4 sedes que habían de medicina en esos tiempos, todos los para entrar a estudiar biofísica tenían que ir al J. Guerra. Pero en fisiología no era igual. Había una profesora en una de las sedes que era, yo diría, la profesora ideal desde el punto de vista teórico. Ordenada, pasaba todas las materias, dominaba los libros, o sea, recitaba los libros perfecto.
Esos alumnos un año se declararon en paro porque quisieron cambiarse a la sede norte, donde los que hacíamos fisiología éramos investigadores, quizás no éramos docentes top ni mucho menos, pero quisieron eso. Querían algo que es una experiencia viva que transmite un profesor al alumno. Tiendo a coincidir en que la complejidad de una universidad y sobre todo de la vida académica, esta relación de la investigación con la docencia se van nutriendo mutuamente. Claro. Pero al mismo tiempo eso complejiza la actividad académica en un sentido que es como, que es ahí donde va mi siguiente pregunta, ¿cómo lograron ustedes compatibilizar? Es algo que se usa mucho hoy en día, compatibilizar la vida laboral, en este caso la vida académica, que es bien demandante, sobre todo cuando se combina la investigación, la docencia, con la vida personal o la vida familiar, esa relación entre una dedicación, como decía Rosa, a cuando uno entraba a la universidad o cuando uno entra hoy en día, el trabajo universitario, el trabajo académico, con la vida familiar o con la vida personal. Tú, Rosa, que tienes 2 hijos, ¿sí? ¿Cómo fue compatibilizar todos estos logros académicos, científicos con la vida familiar? Sí, quisiera partir antes por el tema más institucional de la docencia, pero en relación a lo compleja que es la vida académica hoy día. Y también como la propia ejercicio de la docencia se ha complejizado para bien, pero es un desafío muy grande para las y los académicos. En el sentido que hoy día no solo, ¿verdad?, es la transmisión de un conocimiento bien adquirido, bien vivido, sino que también tiene muy en el centro el tema de la formación de las personas, en que buscamos también que nuestros cuerpos estudiantiles sean más diversos en cada momento y tenemos también la responsabilidad de acoger, hacernos cargo de esa diversidad para que sea, no solamente para apoyar el desarrollo académico de estudiantes distintos, sino que para que se enriquezcan entre sí, ¿no? Para que se conozcan, para que trabajen juntos, para que esa diversidad sea bueno para todos, sea enriquecedora para todos. Y eso no se hace. Eso tiene que haber una responsabilidad desde el punto de vista de las docentes y los docentes, y exige otra formación y otra preparación adicional a la de la solidez disciplinar. Eso a mí me ha resultado algo muy importante en mi vida académica y por lo tanto he ido progresivamente, como uno desarrolla aquí, desarrollando esas capacidades también. Y lo otro es la investigación hoy día ya también importa mucho de que los docentes, los académicos sean investigadores en cuanto también incorporen, como por lo demás la Elisa lo hizo siempre, a los estudiantes en la investigación propiamente tal. O sea, no solamente porque la formación del investigador va a ser mejor en un aula, sino porque ese ambiente va a ayudar a formarse, por ejemplo, en los grupos de trabajo, en fin. Y hoy día todo es más masivo y por lo tanto hacer eso es mucho más difícil de lo que era entonces, donde se hacía con los estudiantes que tenían más disposición. Y hoy día es importante para todos y todas. Entonces ahí hay grandes desafíos muy interesantes. Y como se ha complejizado tanto, hemos desarrollado, por ejemplo, unidades como las unidades de desarrollo académico, que son fundamentales para no solo asegurar la calidad de los cuerpos académicos, sino también, que es como lo obvio, ¿verdad?, y conocer sus estructuras, sino para acompañar, para apoyar, para estar ahí en el desarrollo de los otros. Y las otras, todas esas son cosas bien nuevas, ¿no? Y bien importantes, hacerlas a nivel institucional. Siempre hubo maestros, siempre hubo personas que a uno lo acompañaron, lo hemos dicho a lo largo de toda esta conversación. Ahora, en lo personal, difícil, yo no soy un ejemplo muy bueno.
difícil, pero bueno, uno quiere a sus hijos más que a cualquier otra cosa, por supuesto. Pero no fui la madre más presente, mi hijo nació cuando yo estaba 2 años del doctorado, nació en Canadá. Y yo no paré de trabajar. Por lo tanto, sus primeros 1 año y medio lo pasó los cuidó una familia chilena que había llegado, eran muy poquitos la gente que estaba por temas más vinculados al exilio en esa ciudad, que era muy pequeña. Pero había una familia con 7 hijos y Diego pasó a ser el hijo 8 de esa familia, y les voy a contar que después de perder mucho contacto con ellos por mucho tiempo, ayer encontré un libro sobre mi escritorio que me había traído el papá de esa familia, que estuvo de paso por Chile, no lo logré ver, pero ayer retomé contacto con ellos después de muchos años. Un contacto, yo los buscaba por las redes, y no están en Montreal. Entonces, es difícil. Era más difícil entonces, creo. Pero ahí están, son 2 grandes hijos y se han desarrollado muy bien. Pero no soy un ejemplo. Pues complejo. Elisa. A ver, yo creo de que la familia es importante y uno no puede poner aquí familia y acá mi trabajo, sino que de algún modo uno tiene que ir combinando y hacerlo lo mejor posible. Y aquí justamente vino a esta reunión una persona que fue mi ayudante por muchos años, María Victoria Lobo, que hace 20 años que no la veo, pero que está entre el público, y que tuvo 5 hijos trabajando conmigo, hizo un magíster ahí, se demoró el magíster, y 5 años que sacamos 5 papers publicados, porque cuando ella estaba en el postnatal o prenatal, esos 10 meses más difíciles, iba yo a su casa y escribíamos y publicábamos. Y realmente fue una experiencia muy rica y supo hacerlo muy bien, de combinar familia, trabajo y todo lo hacía muy bien. Fue ayudante tuya en biofísica. Sí, María no, sí, yo decía paralela, no ayudante mía. Éramos iguales, con la mitad del curso cada uno. Sí, sí. Bueno, a ver, dicho eso, que para mí es difícil, siempre digo, porque hay una tendencia a pensar que si uno no tiene una familia que cuidar, tal vez se hace más fácil la vida académica. Y yo veo que no es así, que cuando hay una familia, que esa mujer tiene una familia, apoya. La vida académica es muy dura. Y por lo tanto, el tener ese hogar, el tener esos hijos, el tener con un marido, es una estabilidad, no es una competencia con la carrera académica, ofrece soporte, porque es dura este asunto. En eso no hay mucho que engañarse, y es duro porque uno mismo se coloca, bueno, no sé, metas altas, porque así tiene que ser. Entonces, no es que uno va cantando por la vida, pero bueno, haciendo algo que siente que es tan importante. Como una faceta extra, digamos, a esto de la vida académica, nos hemos concentrado un poco en su carrera en cuanto a investigación, docencia, pero ambas han estado también involucradas en aspectos más políticos y de gestión dentro de la academia. También es un ambiente quizás que no todos los académicos, y quizás menos en cuanto a académicas. De hecho, esta alianza también busca un poco cómo las mujeres pueden ir asumiendo roles de liderazgo dentro de la academia. En el caso de Elisa, participando activamente en direcciones de departamento, en sociedades científicas, e incluso siendo fundadora
de la primera facultad de medicina en una universidad privada, junto con el doctor Orrego. Es decir, hay un espíritu dentro del trabajo académico que trasciende por ahí lo que uno considera como el trabajo académico personal. Y en el caso de la rectora Rosa también, obviamente, estando involucrada no solamente en aspectos dentro de lo institucional, sino también en aspectos curriculares. Estuviste en aspectos curriculares de la ciencia en el currículum de los colegios, en cómo generar un sistema más equitativo para el ingreso a las universidades, y obviamente actualmente como rectora de la Universidad de Chile. Es decir, qué experiencia pudieran transmitirnos a nosotros a partir de esta vida académica como mujeres, pero al mismo tiempo con una vida académica muy rica y muy compleja. Es decir, cómo ha sido esta experiencia de luchar quizás por cosas que trascienden la carrera académica personal y van más allá en busca de una vida académica quizás que importa a muchos y a muchas. Mira, con Rosa estuvimos embarcadas en 2 proyectos que por lo menos disfrutamos mucho haciéndolo, ¿no? Primero fue un convenio con la Universidad de Oxford de intercambio académico, y que vinieron muchos profesores de Inglaterra, bueno, de Oxford en concreto, a visitarlos, a trabajar aquí en Chile por periodos muy cortos, pero fue un enriquecimiento increíble. Trabajamos mucho, teníamos que atender a estos invitados, ver qué panoramas tenían, etcétera, pero fue una experiencia muy rica juntas que hicimos, y que era no solo para el beneficio nuestro, sino era una actividad para la universidad, para los departamentos, etcétera. Y la otra aventura fue la creación del doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, en que era un grupo que participamos ahí. Estaba el doctor Norbert Galante, estaba el doctor Orrego. Domenech, Brenzit, Sí, Hecker. pero al final terminamos afinando los documentos con Rosa, y fuimos a entregar estos papeles ya a la Casa Central, ya terminados, porque queríamos que saliera cuanto antes el doctorado en ciencias biomédicas. Y así salió, fue un proyecto muy bonito, Sí, importantísimo. que trascendía la investigación propia. Yo lo dirigí 10 años, 2 periodos de 5 años después. Y era un doctorado que en comienzo del 90, ¿no? Que en ciencias biomédicas, que era algo bien nuevo, porque nos decían en ese momento, pero ¿qué es esto? No es ni fisiología, ni genética, ni neurociencia, ¿no? ¿Quién va a entender este grado? Fue bien novedoso en esa época, y hoy día, bueno, es de lugar común, y la interdisciplina la usamos en todo nuestro discurso cada vez que hablamos, y ahí tuvimos que quebrar esa barrera de lo disciplinar y decir que, yo le decía, bueno, la tesis va a decir, y los papers van a decir qué es lo que sabe, pero así fue. Mira, es muy importante darse cuenta, eso tiene que ver con el desarrollo académico, yo nunca tuve una meta, ¿para qué decir que iba a ser rectora? No lo sabía hace 2 años y me negaba, menos, 1 año y medio. Pero uno va evolucionando y va tomando las tareas como que la vida te va poniendo. Bueno, supongo que hay distintas formas de hacerlo, pero esa ha sido la situación en mi caso. Yo era muy introvertida, y la razón de por qué quería la ciencia es porque pensaba que era un espacio muy protegido y solitario, imagínate donde estoy hoy día, y que por lo tanto, sí, de verdad iba a ser como una protección, iba a ser un desarrollo protegido. Y bueno, primero ese curso, cuando de pronto uno tiene 360 estudiantes bajo su responsabilidad, ya es una opción política de alguna manera. Pero siempre fue académico. Yo nunca quise ser directora de departamento, porque decían, no, la gestión, no. Gestión académica sí, el doctorado, eso sí, aquí está
Úrsula Wiener, que es una de nuestras alumnas primeras estrellas del doctorado en ciencias biomédicas. Pero la razón de ir a trabajar con el primer... dos cosas. A ver, tú mencionaste la pasada y lo quiero decir, el proyecto de educación en ciencia basada en la indagación para la educación básica con escuelas públicas. Eso para mí, que también caí en eso, porque me tocó hacerlo con Jorge Allende, él me entusiasmó hacer eso, no tenía yo mayor interés al comienzo, y fue un cambio de vida, llevo 20 años involucrada en educación y para mí fue una cosa maravillosa, fue lo que me dio como la preparación para interactuar con distintas personas, para gestionar el cambio, para ir a entender un lugar que no era el propio y comprenderlo. Fue ahí, es en la escuela pública primaria de enseñanza básica chilena. Yo sería rectora si no hubiera pasado por ahí, creo. Y después me fui a ser directora de posgrado. Entonces ya acompaño al rector en eso de la universidad. Eso lo sé hacer. Y aquí estoy. Pero entonces hay que creer, y siempre con otros y en el desarrollo académico, y uno va lo más posible terminar haciendo algo bien distinto de lo que pensó cuando entramos. Elisa es lo mismo. Me acuerdo, quiero decir también, el orgullo, o sea, lo bello que fue que de ese departamento de fisiología y biofísica, tan diverso, ustedes no se pueden imaginar, ¿verdad, Elisa, lo diverso que era políticamente, y en épocas muy complejas, yo entré en el 80, o sea, cuando las cosas, y del 80 al 90, qué decir, todo lo que, como yo tenía un compromiso político muy importante, siempre académico, siempre era como la democracia interna, pero no partidista. Pero éramos todos muy distintos. Y esa era la belleza de trabajar con tanta lealtad, con personas que pensábamos distinto. Y siempre sentimos un orgullo enorme que ustedes fueran a crear la nueva universidad, facultad dentro de la nueva universidad. Y nos convidaban, nos mostraban a todos que era más bonito. Con orgullo, también sin envidia, veíamos las nuevas construcciones y también la nueva construcción académica. Y siempre con aprecio, con cariño, con respeto, con solidaridad. No sé. Lindo. Sí, se me ha pasado muy rápido, no sé ustedes, el tiempo ha sido maravilloso escucharlo, pero quisiera cerrar con dos preguntas, en realidad una pregunta y la otra es quizás que puedan hacer ustedes un mensaje de cierre. La primera es que este conversatorio se llama Mujeres que Inspiran, ¿ya? Espero que este recorrido de alguna forma por su trayectoria, más allá de la trayectoria misma, que es inspiradora, la primera pregunta, esta pregunta de cierre es, si ustedes pudieran, quizás en toda esta trayectoria, decirnos quiénes, elegir, no sé, 2 personas que hayan sido inspiradoras para ustedes, ¿no? Ustedes hoy están inspirando, pero me gustaría un poco, la rectora Rosa ya dijo que Elisa había sido una de sus inspiradoras. Sí. Pero me gustaría eso, que pudieran mencionar o traer a la memoria quizás y acá en este escenario a personas que hayan sido importantes o significativas para ustedes, y al mismo tiempo cerrar con algún mensaje de ustedes, habiendo recorrido todo este camino y están en este camino, un mensaje para nosotros como académicos, como académicas, para seguir en esta carrera, para seguir en esta vida académica. ¿Qué cosas creen ustedes que son valores de los cuales no deberíamos desprendernos en esta carrera? Y con eso cerramos. Carta Rosa, tú. Ya, tengo 50% respondido. Sí, la Elisa fue clave. Ustedes la escuchan hablar ahora, o sea, que es una científica completa, ¿no? Ven la solidez y tener eso al frente, exigente,
con sus tonos suaves, pero todavía me reta, todavía. ¿Verdad? Sí. La universidad no está saliendo tanto, me dice. Es más. Entonces esa cosa de maestra, ¿no? De maestra, de que sabe que te tiene que decir lo que te tiene que decir en un momento determinado, guste o no, es algo clave. Y la entrega, el rigor, que en la academia es clave también. Entonces, agradecimiento, y por eso agradecimiento también de estar hoy día aquí, de haber podido hacer esta conversación. Ya voy a decir a otro tipo de mujeres, pero el Departamento de Fisiología tenía esta pluralidad de todo punto de vista, y mucho también porque las mujeres que nos habían precedido y habían sido también mujeres muy poderosas, como la Teruca Pinto, por ejemplo, con la misma Lola Hoffman alguna vez, tempranamente, pero o Mitze Canessa, era un lugar donde de alguna manera habían hecho el trabajo por uno. A mí me preguntan mucho lo que me costó, pero yo llegué a un lugar donde ya las mujeres habían hecho el trabajo, y a eso le tengo mucho agradecimiento. Pero a mí me han inspirado estudiantes. Quisiera decir eso, estudiantes que son mamás, que tienen sus hijos viviendo lejos en regiones, que los cuidan las abuelas, que de pronto por distintas razones fallan algún curso y que siguen adelante con situaciones económicas muy complejas. Yo quisiera como poner ahí en esa otra mujer, las mujeres jóvenes de hoy que estudian con tantas dificultades, pero también con tanta fuerza. Y tengo muchas, porque siempre trato de tener contacto, y cuando sé de una alumna que tiene un problema, inmediatamente quiero conversar en representación de las muchas que no llegan a mí y que tienen los mismos problemas. Eso por ahí. Y lo otro era un mensaje más general. Yo creo que todas las historias son distintas, todas las vidas nuestras son distintas, pero lo hacemos en conjunto. Es como la fe en el colectivo, la fe en el grupo, en que hay gente ahí que está para ayudarte, en que uno necesita también estar pendiente de cómo apoyar a otro y a otra, y que esto se hace de a mucho y de a muchas, y con diferencia, ¿eh? Hay que ser respetuoso de esas diferencias y enriquecerse de ellas. Eso. No, yo creo que con lo que dijo Rosa podemos terminar nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles por este momento, por haberme permitido ser parte de este momento también, de este encuentro maravilloso entre ustedes. Quiero agradecer a todos y todas las que están aquí presentes en este auditorio, a la gente que se conectó también por vía remota, a la gente que envió sus preguntas. Algunas pude hacer, otras no, a pesar de que no soy periodista, estuve tratando de manejar toda la tecnología. Y nada, quiero quizás cerrar, antes de darle la palabra al rector con sus palabras de cierre, quiero cerrar esto con un fuerte y un caluroso aplauso para estas dos grandes mujeres. Bueno, muy cortito. Quería partir agradeciendo a la rectora de BES, a Elisa, por esta conversación que ha sido muy entretenida y muy iluminadora, con la idea esta de mujeres que inspiran. Yo creo que nos han inspirado a todos los que estamos esta tarde aquí. Decía Elisa que la Chile era su alma mater. En cierto sentido, la Chile es la alma mater de todos, digamos. Conversábamos con Rosa cuando veníamos para acá, en el ascensor, sobre el discurso inaugural de Andrés Bello, y me parece que en ese discurso están sentadas las bases de todo el trabajo universitario que se ha hecho después de eso,
y que evidentemente ilumina a todas las universidades. Yo creo que ese trabajo es el trabajo de la Universidad de Chile, y encarnado en ese discurso es una huella muy señera para todas las universidades. Y esta universidad en concreto partió con mucha ayuda de parte de muchos profesores de la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, como ha quedado en evidencia, pero también en la Facultad de Ingeniería y en otras muchas facultades donde ha venido mucha sabiduría, mucha generosidad de parte de profesores de la Universidad de Chile. También fueron examinadores de muchas de nuestras primeras carreras, por lo cual también es clara nuestra deuda de gratitud para con la Universidad de Chile, que tiene un papel nacional evidentemente muy importante. Y quisiera agradecer a Elisa. Rosa decía que Elisa la retaba de vez en cuando. Yo puedo dar fe de lo mismo, porque también de vez en cuando, de vez en cuando me reta. Esta mañana leí un correo de Elisa con una serie de ideas muy claras y concretas acerca de la Facultad de Medicina, que eran muy buenas y atingentes, digamos. Y a lo largo del tiempo, cada 6 meses recibo una llamada de Elisa o un correo electrónico en el cual me dice muchas cosas que son evidentemente muy útiles tanto para la facultad que tanto quiere y que ayudó a fundar, como para toda la universidad. Quisiera también reconocer muy personalmente el aporte de la rectora de BES, de Rosa, a la vida universitaria chilena. Me tocó conocerla cuando era vicerrectora académica y hablaba hace un momento acerca de lo que había aprendido y cómo se había inspirado en sus estudiantes. Y es una preocupación que como vicerrectora académica yo le vi también en primera persona, esa preocupación por los estudiantes, por sus dificultades, por sus problemas, por sus situaciones y cómo ayudarlos a enfrentarlas de la mejor manera posible. Y eso me lleva a la idea con la cual yo quisiera quedarme de todo este encuentro, que es la idea de, digamos, de comunidad, de apoyo, hablamos de mujeres que inspiran, estamos hablando en un contexto de esta alianza de mujeres por la academia, y en la cual se busca precisamente ayudar y fomentar que haya muchas más mujeres en la actividad académica y también en las actividades académicas destacadas, y para eso se necesita apoyo, para eso se necesitan redes, para eso se necesitan mentores, para eso se necesita esa comunidad que está en torno a los profesores y a las profesoras en este caso, que tienen que salir adelante contando con dificultades que no son menores, para nadie son menores, y en algunos casos para las mujeres son mayores todavía. Entonces, en ese sentido, la idea de apoyo, la idea de comunidad, la idea de mentores, la idea de que todos juntos podemos salir adelante. Y en ese sentido, decía María Sara al principio que este no es un problema de mujeres, no es cosa de mujeres, es cosa de todos, porque evidentemente, y lo experimentamos todos en carne propia, el aporte que hombres y mujeres hacen para que salga adelante la universidad, para que salgan adelante cada uno de los proyectos académicos, intelectuales que se llevan a cabo en la universidad, evidentemente es tarea de todos, y la mirada, la riqueza de la mirada, de las distintas perspectivas, es lo que hace que esto sea verdaderamente universitario. Universidad habla de universalidad, y en ese sentido tenemos que estar todos presentes, apoyándonos uno a otro, haciendo comunidad, dándonos cuenta de que precisamente lo que hace una universidad más grande que la suma de sus individuos es precisamente esta posibilidad de apoyarnos unos a otros. Así que mujeres que inspiran, muchas gracias por esta jornada en la cual hemos aprendido muchísimo. Yes. Solo nos queda darle los regalos a nuestros invitados. Así que